Hola, ¿qué tal amigos? ¿Cómo están? Muy buenas noches. Yo soy Esdras Chabot y esto es Dinero y Poder. En medio del proceso electoral y las precampañas rumbo a la elección del 7 de junio, el PAN está inmerso en un reacomodo entre sus grupos, los dos. El presidente Madero lo califica como un debate plural basado en puntos de vista distintos. Incluso dijo que está dispuesto a tomarse el cafecito con Felipe Calderón. Dice que con respeto a los estatutos del partido. Nos acompaña aquí en el estudio de Dinero y Poder Gustavo Madero, presidente nacional del PAN. Gustavo, buenas noches. Ernesto Cervera Macabre Esquetino, buenas noches. Buenas noches. ¿Ya te arreglaste con Felipe Calderón? Yo ya me arreglé con todo el Partido de Acción Nacional, todos tienen la puerta abierta para discutir dentro de los estatutos qué es lo que procede. Y algo que no se ha registrado bien, Esra, ahorita estaba viendo hasta columnas ahí que dicen que estamos palomeando, quitando candidatos, es que más del 80% de los candidatos del PAN van a ser electos por los militantes, no designados. Solo el 20% por el comité. Y este 20% muchos son por estatutos, o sea, porque o nomás hay un candidato único o porque tenemos un porcentaje de votación muy baja y el comité tiene que decidirlo. Por ejemplo, en Guerrero es una situación en la que el PAN, el comité ejecutivo, tiene que asignar por la poca participación. Pero el tema se está resolviendo de una manera adecuada. Este domingo se eligen 4 candidatos a gobernador por la vía del voto directo en Nuevo León, en Sonora, en Baja California, etcétera, en San Luis Potosí, donde hay disputas reales de quién es pronóstico reservado incluso, y eso es una chulada cuando hay esa tensión democrática, genera un interés no solo de los panistas, sino de fuera, ¿no? Esto es lo que está viviendo el partido. Lo vas a constatar de que en todos los procesos hay reglas claras y va a haber ganadores, va a haber gente que no gane, pero el partido va a seguir unido. En donde ya ha habido candidatos de unidad, como en el caso de Michoacán, pues ha sido un trabajo de generosidad y de buena selección. En el caso de Michoacán va Luisa María Calderón, Cocoa, y fue incluso una iniciativa que yo tomé para reunirlos a todos y ver en encuestas, en perfiles, y vamos bien. Es lo que le dices tú a Felipe Calderón. Ahí está tu hermana y tu esposa no se pudo. Y gente muy cercana en todos los sentidos está pudiendo participar y va a tener oportunidades de ser candidatos en varios espacios, ¿no? Son gente cercana o no cercana, o que me apoyaron o no me apoyaron, no hace una distinción. En el caso de Margarita Zavala, ¿incluyente o ya la das por fuera o qué pasa? No, ella aspiró a una ruta que es la más complicada, la más competida. Todo el mundo quisiera ir, pero nomás hay 3 lugares por circunscripción. No hay 15 para cada una, es nada más 3 por circunscripción. Y ella necesitaba 20 votos, obtuvo 12. Y pues no quedó entre los primeros. No, y bueno, pues luego decían que por ahí hubo mano negra tuya. Pues yo no estaba ni de presidente ni en la sesión. Yo pude haber ido a votar, no fui a votar. Ahora, al día de hoy, en una entrevista, José Isabel Trejo dice: Gustavo Madero es nuestro gallo para el 2018. ¿Y qué le pasó? Ese es el encabezado. Leí el dice, y está Ricardo Anaya, y está Rafael Moreno. Pero el bueno es Madero, dice. No dice eso. Dice que es un perfil ahí que está. Yo creo que no es ni el momento ni adecuado pensar en el 2018 ahorita. Creo que el PAN va bien en la ruta de recuperar la presidencia de la República, sí creo. No solo como nos va a ir en este año, Esra, creo que al final del 8 de junio va a haber un nuevo tablero político donde va a haber 2 partidos grandes, mayores de 25%. Ahí estará el PAN y el PRI. 3 partidos medianos entre el 10 y el 15 y 2 o 3 partidos pequeños que conservan el registro y un poquito más. En los medianos estará PRD, Morena y Verde. Y si le das la vuelta a la página y te vas a 18 meses más, habrá elecciones en 11 estados. Y de nuevo, y con más ganas, el PAN es el único partido que va a poder seguir consiguiendo triunfos importantísimos. De estos 11 estados nomás tenemos Puebla, pero podemos ganar en Veracruz, en Durango, Aguascalientes, Tlaxcala, un chorro de estados que podemos conquistar el año que entra. Y si tú ves esa ruta, que no es un sueño guajiro, sino con datos objetivos,
el PAN es el único que le va a dar la pelea en esta y en las siguientes al PRI. Dos preguntitas. Una Sí. es, en el centro norte del país, efectivamente, Acción Nacional está posicionado, compite, probablemente pueda ganar varias de las gubernaturas en juego. Sin embargo, en el Distrito Federal, Acción Nacional ha estado mal desde hace tiempo, pero empeorando. Y esto hace que lo que los... Pero, Macario, ¿y el Estado de México? No, Que pero el sería otro. DF me parece importante porque aquí es donde están los medios de comunicación Muy que bien. reproducen Sí. mucho lo que se percibe. Y entonces, en los medios parecería que Acción Nacional es un partido derrotado, mientras que en el norte pues, las cosas son distintas. Y la segunda pregunta, en la Sí. misma lógica, es, hay un partido que les está recogiendo candidatos que se van, Ey. que es Movimiento Movimiento Ciudadano. Ciudadano, es correcto. Se llevó al 8 allá en El Colima, 8 en Colima. a Dolores del Río En en Sonora. Sonora, Sí. a Fernando Elizondo en Nuevo León, que les puede costar. Sí, Ahí la diferencia, ¿no? gubernatura, ¿eh? Sí. Muy bien, muy buenos los dos puntos. A ver, nomás que no coincido, Macario, con el tema del DF empeorando. El PAN está mejorando. Ahorita me hablaban de que el PAN ya se había hasta ido a cuarta fuerza electoral, no sé qué. Ahorita somos segunda fuerza electoral consolidado. Y ahorita que terminemos te enseño unas encuestas. El PRI se cayó. Y Morena, que algunos decían, no, hombre, pues va a ser el fenomenazo, no, está muy focalizado en Iztapalapa, Cuauhtémoc y dos, tres cositas así, pero creo que el PRD sigue siendo la fuerza más dominante, bajó mucho, ya no estamos hablando de los 60, 70% de que tuvo el jefe de gobierno, estamos hablando de unos 30 saltos. El PAN en unos 20, que ya eso no lo tenía el PAN, andábamos en los 10, 12%, ahorita estamos en 23% de intención de voto. Y luego seguiría el PRI con un 16, 17 y luego Morena abajo, ¿no? Esa es la información que tenemos actualmente. Creo que está sucediendo algo muy interesante. Todo el desprestigio del PRI, su gobierno, del gobierno federal, donde más está influyendo es en el Estado de México y en el DF. Aquí es donde está más cáustico, más crítica, más hostil la opinión pública frente al PRI. Y eso mucho lo está beneficiando el PAN. De tal manera que en el Estado de México mismo podemos recuperar espacios en lo que era el Corredor Azul. Hoy estamos teniendo unas mediciones de mayor competitividad en zonas muy específicas donde el PRI está perdiendo esto, Macario. Yo creo que va a ser algo... Para nosotros era el hoyo negro, el DF y el Estado de México era el hoyo negro. Estábamos muy bien en los estados, no nomás en el norte, es un comentario que te he escuchado varias veces, pero digo, Aguascalientes, Tlaxcala, por decirte algo, ahorita el PAN gobierna la mitad en población, en 85% en Aguascalientes, en Yucatán estamos fuertes, en Veracruz estamos fuertes. Creo que el PAN ya está haciendo fuerza política nacional. Curiosamente, frente a todo lo que tú lees en los periódicos, que el PAN está la fregada, derrotado, conflictuado, no. En el PAN que yo conozco en 75 años, es el PAN más fuerte electoralmente que conozco. Y que vamos a ganar y a crecer en y el año que entra territorialmente en diputaciones federales, locales, alcaldías, capitales, estatales y gubernaturas. Gustavo, hay muy claramente en el país una crisis política generalizada que tiene que ver con, evidentemente, procesos de corrupción, con descontrol político a nivel municipal, a nivel estatal, en muchos frentes del país. Y muchas mediciones lo que dicen es que para este proceso electoral, este desánimo de la gente en general, pues va a ocasionar un nivel de abstencionismo como pocas veces hemos visto en el país. No está claro todavía que esto vaya a suceder, estamos empezando con las campañas electorales y habrá que ver. Pero si hay algún partido favorecido por el abstencionismo, tradicionalmente es el PRI. ¿Cómo ven ustedes esta parte y cómo enfrentarlo hacia estas elecciones, pero sobre todo hacia vencer una crisis política que puede, pues, probablemente impactar ahorita en estas elecciones, pero que va deteriorando de una manera acelerada hacia el 2018? Yo creo que sí es una realidad que hay que reconocer, un punto de partida, que hay una desafección ciudadana a la política, a los políticos, a los legisladores, a los partidos y hasta la democracia. Hasta allá llegamos. Ahora, esto es muy peligroso, porque el chiste es que tenga una salida constructiva, no destructiva. Hay abstencionistas, obstruccionistas de las elecciones, también los vemos, los que quieren anular su voto para decirles a los políticos que todos son iguales y que todas estas expresiones, a mi juicio, no son las más constructivas, son salidas medio en falso.
Hay unos que van a votar por las opciones más radicales, populistas, como Morena, etcétera, porque dicen con que me cumpla la mitad, con eso ya estoy de gane, ¿no? Pero gran parte de la población está diciendo, pues de los que quedan, el PAN es el que me ofrece una opción más responsable, y eso lo estamos queriendo entender y responder y estar a la altura de estas circunstancias. Una de las opciones de la molestia es tener una fuerza política que le haga frente al PRI y cambiar las cosas. El PAN tenemos nuestros problemas, pero también queremos ser parte de la solución. ¿Y qué es lo que está molesta de la gente? A ver, yo te diría, la corrupción, la impunidad, la falta de opción y de crecimiento económico y la desigualdad o la falta de inclusión y expectativas para las grandes mayorías. Esos son los temas en los que la gente se pregunta cuál es la salida. Y creo que no es anulando el voto, creo que no son las salidas estas más radicales, populistas o demagógicas. El PAN en esto puede ofrecer una ruta de ideas que pueden ofrecer mejor futuro a la población. Así lo estamos sintiendo. Empresarios que antes ni nos pelaban, ahora nos hablan, fíjate nomás. Hasta eso. Mucha sociedad que está diciéndonos, oigan, no se peleen, ustedes son la opción, cuiden el partido. Lo estamos queriendo entender así y estar a la altura de las circunstancias. Sí existe esta desafección social, en esa está inmerso también nuestro partido, pero queremos que esto se vuelva una molestia que mueva a la gente a participar y no que la desanime, la atomice o la decepcione, ¿no? Lo del Movimiento Ciudadano, no me constó. Sí, una disculpa, aquí lo tenía. A ver, hay los partidos que están a punto de perder el registro, como Movimiento Ciudadano, el Partido del Trabajo, hay varios que están chiquillos ahí. Cada quien tiene sus estrategias. Movimiento Ciudadano sí está capturando expanistas fuertes, liderazgos para conservar el registro. Ellos no van para ganar la elección, es para ganar su registro. Obviamente el hueco nos lo hacen a nosotros y esto nos aleja del triunfo porque las elecciones son muy competitivas. Cada vez las diferencias son muy pequeñas. El PRI ya lo entendió y el PRI va aliado con medio mundo, va aliado con el Verde, va aliado con el PANAL. Y bueno, también hasta yo creo que le ayudan ahí para que estas cosas sucedan, estos desprendimientos. Estamos viendo cosas muy preocupantes, candidatos competitivos nuestros que nos lo están queriendo bajar a la buena, a la mala o a la regular. Muchas mañas. En Nuevo León ahí tienes un problema, hasta el Bronco ahí de candidato independiente te va a tumbar problema. votos. No, ese le tumba al PRI porque ese viene de allá, ese es un desprendimiento del PRI. De nosotros es Fernando Elizondo Barragán, que salió del PAN y está compitiendo por Movimiento Ciudadano precisamente. Pero yo creo que eso es bueno, va a poner a la gente a pensar. A ver, y va a buscar la utilidad de su voto. O sea, uno es mandarle un mensaje a los políticos, decirles que estamos enojados con ellos y voto por los independientes, los nuevos, o me abstengo o anulo. Pero otro es decir, a ver, ¿qué es lo que puede cambiar las cosas? ¿Cuál es más inercial? Y yo sí creo que mucha gente no queremos al PRI. Somos la mayoría de los mexicanos los que no queremos al PRI. Y el PRI ya no es el de antes, el que conocimos los que somos viejitos, que era el PRI de los 60, 70%, ahora es un PRI de 30%. Ese hay que entenderlo. Ya el PRI ya se sabe así y necesita un Verde, y necesita un PANAL, y necesita hacerle huecos al PAN, porque el PAN está solito en estas elecciones, y con eso nos estamos enfrentando al tú por tú al PRI con todas sus aliados. Rápidamente, el Partido de Acción Nacional, partido de oposición, muchos incluso dentro del PAN que te cuestionaban, dicen, pues es que se volvieron prácticamente una parte del gobierno y ahora quieren ser oposición. Qué chulada. No, mira, a ver, el tema no es ser oposición o ser gobierno, es ser agente de transformación de este país. Estés en la oposición o estés en el gobierno, tienes que seguir impulsando esta agenda. Y la agenda del PAN es democratizar este país, una agenda liberal, una agenda humanista y una modernizadora. El Pacto por México es un pacto liberal, o sea, es contra todo el PRI estatista, el PRI corporativista, el PRI clientelar y el PRI de los privilegios y de los monopolios estatales. Ese es el Pacto por México. Revisa cada una de las 10 reformas y por eso decimos que trae un ADN
panista, porque el PAN es liberal. Liberal es, nosotros vamos contra el Estado que quiere controlarlo todo y tomar decisiones por ti, y queremos darle a los individuos, a las personas, la posibilidad de que compitan, que tengan reglas claras, tanta sociedad como sea posible, tan poco Estado como sea necesario. Eso es lo que está en el Pacto por México. Oye, que no somos oposición, espérate, pues si ellos son los que se están acercando a nuestra agenda, aprovéchalo y empújalo. Para eso estamos. Hay gente que le gustaría que le sacara la lengua o que nos peleáramos. Pues no es eso, es transformar cómo cada espacio de poder, de decisión, cada votación la utilizas para ir modificando en el sentido de lo que tú crees que le hace falta a este país. Este es un gran país que lo tenemos secuestrado, las ideas del nacionalismo revolucionario que prevalecieron durante 70 años y ahorita la estamos cambiando y vamos bien. Gustavo Madero, presidente nacional del PAN, muchísimas gracias por estar aquí con nosotros. Gracias, Ezra. Vámonos a una pausa, esto es Dinero y Poder. El consumo en nuestro país registró un fuerte repunte en enero. La Asociación Nacional de Tiendas de Autoservicio y Departamentales, la ANTAD, informó que ventas de tiendas comparables, o sea, las que ya están, crecieron 5.5% en enero. Walmart informó que en ese mismo periodo sus ventas repuntan 5.6%, las ventas de auto 21.3% en este primer mes. Bueno, en comparación esto a enero de 2014. Datos que si uno pues no estuviese inmerso, digamos, en temas de dólares a 15, atorones en términos de crecimiento económico en otras áreas, uno pensaría que esta es una economía boyante, Ernesto. Mira, la verdad es que todo lo que va atrás del consumo, que es el empleo, los salarios, las remesas, las tasas de interés y la confianza, desde hace 6 meses vienen creciendo y de manera fuerte. Entonces uno dice, bueno, ¿y qué está pasando? ¿Por qué no se detona el consumo? Bueno, ya se detonó, se salió la primera aceituna, una suerte de taponeadero que tenía el consumo, especialmente de bienes duraderos, durante todo 2013 y la primera mitad de 2014, ya se destapó. Estas ventas récords de automóviles no son de enero. Venimos rompiendo récords julio, agosto, septiembre, octubre, noviembre, diciembre, mes con mes. Han sido las ventas más altas de la historia en ventas internas del sector automotriz. Y eso te habla de un poder adquisitivo que finalmente se detona después de haber salvado pues, varios obstáculos. El más importante de todos, la reforma fiscal al inicio del año. La gente tenía miedo, pospuso la compra de bienes duraderos, pero no lo puedes posponer permanentemente. Y sí estamos viendo cifras que yo te diría, es difícil comparar este enero contra el enero del año pasado porque tuviste un muy mal enero, yo creo que el peor de la historia moderna, dada la reforma fiscal, pero que de todas maneras te hablan, sí, ya de una recuperación importante de la confianza del consumidor y de sus compras, especialmente en bienes duraderos. Sí hay que hacer una distinción entre lo que está pasando con el consumo total, que a final de cuentas no acaba de repuntar del todo, sí está creciendo a tasas del 2,5-3%, el consumo total de lo que es la compra de bienes duraderos, casas, coches, electrodomésticos, que están creciendo enormemente. Es más, si tú ves las cifras del 2014 de toda la ANTAD, el único segmento que creció y creció bien son las tiendas departamentales, cuya especialidad pues, son la venta de bienes duraderos. Crecieron más de 4% ya desde el año pasado en su conjunto. Y eso pues, se acompaña con lo que está pasando con el sector automotriz y desde luego con el sector viviendero que está teniendo ya 3-4 meses consecutivos de una producción fuerte, inclusive en el sector vivienda. Los datos de consumo son muy interesantes porque empezaron a caer desde 2012. En 2012 no lo percibimos porque todavía el promedio del año era un crecimiento no tan malo, 2013 se vio más feo, y el momento en el que tocan fondo es a inicios de 2014. Yo insisto, todos los datos que hay muestran que no hay impacto significativo de la reforma fiscal en enero de 2014, pero era el momento en el que venía la caída completita y ahí, como bien dice Ernesto hace un momento, pues es un mes muy malo y al comparar cualquier otro mes con ese enero, pues se ve bonito. Pero efectivamente estamos teniendo un crecimiento que es muy importante, no es únicamente las tiendas departamentales, que son de las que tenemos datos. Si uno ve el indicador de INEGI de todo el consumo del mercado interno, este ya viene creciendo en promedio 4% anual. Muchísimo. Eso ya es un
crecimiento importante en el último dato, que es noviembre del año pasado. Todavía no tenemos datos más actuales. Lo que sí está ocurriendo, algo muy interesante, es que la parte de servicios no está creciendo igual. La parte de servicios se estancó desde mediados del año pasado. No sé si ahí en los servicios sí haya un mayor impacto de lo que decíamos de la reforma fiscal, porque, por ejemplo, pues ahora ya no son deducibles el pago de médicos o el pago de algunas otras cosas que tenían que ver con servicios y que probablemente por eso no están repuntando. Pero aún así tampoco caen, están creciendo 2%. El problema es, la comparación interesante es que la venta de bienes crece al 6%. Entonces ya es un crecimiento importante, ya prácticamente dimos la vuelta, y a mí sí me sorprende un poco que hay muchas personas que se quejan de que la economía no funciona, y eso, honestamente, pues todos los datos que tenemos indican que las cosas van bien. Sí. No hay ningún indicador de que estemos muy mal. Eran peores los indicadores en 2014. Digo, tampoco es que ya seamos millonarios, pero va en el camino correcto todo. Yo creo que aquí entra el tema, incluso veía ahí un trabajo de lo que es la diferencia en términos de crecimiento por estados. Y en donde tú ves estados como Aguascalientes con crecimientos del 10, 12 y otros que se caen, creo que aquí el problema radica ahora sí en la percepción a nivel nacional como tal. El promedio. El promedio, que finalmente la gente dice, bueno, pues yo estoy muy mal, a mí, ¿qué me estás dando estas cifras? Y lo que sucede en cada una de las entidades, quizá en otros momentos esto era mucho más uniforme. Si crecías al 3 o al 4%, en unos crecías al 6%, en otros bajabas. Pero ahora lo cierto es que tienes crecimientos muy importantes en determinadas entidades y otras que están totalmente hundidas, ¿no? Sí, ni siquiera por estados, es como regiones muy específicas que tienen que ver directamente con el sector en el cual se especializan. Estás hablando de uno muy claro, que es el sector automotriz, que va desde Aguascalientes, pasando por Querétaro, Guanajuato y desde luego Puebla también, como un corredor que crece al doble del país desde hace un buen rato. No es un fenómeno reciente. Y que tiene esta dinámica pues muy vinculada a lo que sucede no solamente con el armado de coches, sino con todas las industrias que se interconectan. Las tasas de desempleo más bajas desde hace un buen rato. Y bueno, tú puedes encontrar otro corredor, por ejemplo, de exportación de manufactura pesada, maquinaria de equipo, etcétera, en los estados fronterizos. Tienen esa especialización y vinculado al mercado de Estados Unidos también están creciendo muy por arriba del promedio nacional. Eventualmente se detonará en el país un corredor energético desde Tamaulipas, Veracruz, Tabasco y Campeche. Vamos a ver cómo funciona ese corredor, también con vocación regional. Y un sector agroindustrial moderno, pues que está en el sur de Sonora, Sinaloa, Jalisco. Y luego tienes el corredor de la nada, en donde no hay nada, que es Michoacán, Guerrero, Oaxaca, Chiapas, y donde difícilmente vamos a poder encontrar una mejora en la tasa de crecimiento, en el desempleo, porque no hay un sector de actividad económica que verdaderamente pueda encontrar las condiciones para jalar a la población en su conjunto. Y desafortunadamente eso te promedia con todo lo demás y te lo jala a la baja de manera importantísima y te genera unos dolores de cabeza y una percepción injustificada de que todo está mal en el país. Sí hay claramente un pesimismo económico, yo diría, injustificado en estos momentos, y un pesimismo político plenamente justificado de lo que está pasando y que te contamina. No sé sobre lo del asunto político, pero en materia económica efectivamente no hay razón para estar sufriendo. Hay una parte muy grande del país que está creciendo de manera muy importante. De hecho, toda esta parte del corredor automotriz y de maquinaria y equipo pues, tiene crecimientos como si fueran países asiáticos. Hay estados que han mantenido ritmos de 10% anual durante varios años, no nada más en el último trimestre o en el último año, sino que ya es de un buen rato. No nada más está esta parte de la nada a la que se refería Ernesto, hay también un problema importante en los dos estados más grandes del país en términos de población, que son el Estado de México y el Distrito Federal, que no están creciendo. Y ese sí es un problema interesante, porque pues ahí debería haber un crecimiento. Son estados que, bueno, pues tienen muchas cosas. El Distrito Federal tiene conectividad, pues la más alta del país en cuestión aérea y terrestre y demás, y no estamos creciendo. Entonces ahí hay algo que no está funcionando bien, que yo creo que sí conviene que los responsables de gobernar estos dos estados pues empiecen a pensarle por qué no está funcionando sus entidades, y eso creo que es lo que se refleja, y lo comentaba yo en el bloque anterior al
Gustavo Madero. Creo que esto es lo que estamos viendo que se refleja a nivel nacional. Las quejas del Distrito Federal, maximizadas por los medios de comunicación que están aquí, están haciendo que todo el resto del país piense que está mal, cuando en realidad no es así. Es decir, buena parte del país crece, pero pues recibe las noticias del DF, donde aquí todo el mundo está sufriendo, y les estamos transmitiendo ese sufrimiento innecesario, el que comentaba. Ahora, el tema es cómo le haces para interconectar esto. Ya entiendo que en el caso de estos estados del sur, estados pobres por, yo diría, por el atraso y por décadas, y la explotación que han realizado de ellos, porque cantidades de dinero que han fluido a esos estados han terminado, y luego lo platicamos, en los bolsillos de muchos gobernadores. Pero aquí el tema es: ¿por qué Distrito Federal, Estado de México y algunos otros no tienen la capacidad de vincularse a toda esta estructura económica, digamos, es cierto, es de exportación, pero este mercado de exportación y el mercado interno, el que consumimos a diario aquí, parecería que van por dos líneas totalmente distintas? Y pues yo entiendo que es complejo encontrar mecanismos que las hagan compatibles, pero mientras no hagas eso, vas a seguir jugando a 2 o 3 países diferentes, ¿no? A más, yo creo, porque luego tienes las islas turísticas que bueno, no se puede funcionan catalogar solitas como un corredor. Sí, claro, totalmente autónomos. Pues ahí está Los Cabos, está Puerto Vallarta y está el corredor, ese sí, Cancún, Riviera Maya, ese sí ya es más corredor, pero son puntos aislados. No es una respuesta fácil esta parte de las interconexiones sectoriales. Sin duda alguna, el Distrito Federal tuvo su momento, llegó a pesar casi 30% del Producto Interno Bruto, ahorita está cerca del 20%, ha perdido prácticamente todo su peso relativo en el sector industrial, se ha salido del Distrito Federal, no ha sido capturado por el Estado de México, que también ha visto un proceso de desindustrialización, y toda la parte de comercio y servicios, que es la que crece más lento. Pues sin duda alguna hay sectores como el hospitalario o desde luego el corredor de laboratorios, etcétera, que han visto mermadas esta capacidad de crecimiento y que se ubican específicamente en el Distrito Federal. Probablemente el único sector que sí está detonando fuertemente su crecimiento y sobre todo el valor de sus ingresos es el de bienes raíces. En el Distrito Federal y en el Estado de México siguen creciendo de manera muy importante. ¿Cuánto te da? Pues te da para que la gente del Distrito Federal todavía mantenga una chamba, pero cada vez de manera más cara y cada vez de manera más precaria. ¿Cómo lo resuelves y cómo te interconectas? Descentralizando, mano, porque no puedes tener todo aquí. Y yo creo que hay un problema adicional en el Distrito Federal, es la entidad que tiene la mayor cantidad de personas trabajando en el gobierno. Es un porcentaje muy alto, casi 20% de la población del DF trabaja en el gobierno. Eso no es bueno, eso reduce mucho la competitividad de una entidad. Es el problema de Grecia, 20% de su población trabaja en el gobierno, pues no están generando riqueza. Entonces aquí creo que ocurre algo similar, necesitaríamos ir reduciendo el tamaño del gobierno en el DF y ampliando otras cosas que sean pues espacios de generación de riqueza y no de redistribución, que es el caso del gobierno. Finalmente, el tema muy claro es que un crecimiento para este año de entre 3 y 3,5%, digamos, ¿hasta dónde se va a reflejar o podría ser percibido por la población? Prácticamente todo el mundo traía 3,5% de proyección de crecimiento. Ya lo bajaron a 3. Ya lo bajaron a 3%, dado el recorte presupuestal que se dio hace un par de semanas por el gobierno federal. Yo creo que se va a sentir más que lo que en años anteriores, porque ahora los motores de crecimiento van a ser efectivamente el consumo privado y la inversión privada, que está creciendo al 7%, no al 3%. Evidentemente, estos dos motores son los más importantes en una economía. Estuvieron relativamente apagados durante 2013 y la primera mitad de 2014 y ahorita vienen con fuerza. ¿Qué tanto va a opacar esta disminución de gasto y de inversión del sector público? Todavía es un dato desconocido, pero mi sospecha es que el sector privado gasta mucho mejor que el público. Vámonos a una pausa, de regreso platicamos el problema político, por supuesto la disputa por la tragedia de Iguala y a partir de ello también lo que los gobernadores han hecho y deshecho en este país. Esto es Dinero y Poder. La Procuraduría General de la República descalificó las especulaciones que realizó el equipo argentino de antropología forense respecto a los resultados de la investigación del caso Ayotzinapa y cuestionó la validez de las pruebas recopiladas en el basurero del municipio de Cocula, Guerrero. La dependencia consideró estos señalamientos como hipotéticos y alejados de la realidad. Dijo que no es aceptable que ante el cúmulo de evidencias se pretenda sembrar dudas. Yo no he escuchado directamente a los peritos el planteamiento que hacen o lo que está escrito. Hablan simplemente de lo que ellos pues, no pudieron ver.
y en función de lo que no pudieron ver, la recolección de los restos, pues establecen que podría haber otras formas. La PGR le contesta, no nos íbamos a estar esperando a que llegaran unos peritos mientras estos restos estaban allí en el río. Independientemente de las diferencias, todo este tema que parecería no cerrarse y no se va a cerrar, por supuesto, hasta que no exista, digamos, una demostración mucho más amplia, que no sé si de hecho pueda llegar a darse de lo que ahí sucedió. Hay quien decía, hay que encontrar pues a uno de los líderes, precisamente de los rojos, que fueron aquellos que mandaron, infiltraron o acordaron con el director de la Normal el envío de los muchachos a botear a un lugar muy lejos de donde tenían que estar, y por otro lado la posibilidad de que ahí haya habido infiltrados por parte de este grupo criminal. Esto además desata al mismo tiempo toda una serie de cuestionamientos en función del abuso de poder que se genera en las entidades del país. El caso de Guerrero, ya lo habíamos mencionado aquí en varias ocasiones, sin por supuesto tener ahora sí que todos los pelos de la burra en la mano, pero muchos de ellos, del grado de corrupción, de dispendio que se maneja en muchas de las entidades del país y que termina pues hacer de que el dinero, los recursos que se envían desde la federación terminan en el bolsillo del gobernador, de sus cuates, de sus familiares, y a partir de ello, pues de lo que se puedan imaginar. Y ahí están los temas de José Murat, que se compruebe o no, estás hablando ahí de toda una, pues un enriquecimiento de un gobernador fundamentalmente, o de su familia, en donde difícilmente esto puede conciliar con lo que sería el propio pues, proyecto de gobierno a nivel federal. Lo que sucedió también en Veracruz, lo que sucede en el propio Guerrero con Ángel Adio, son indicadores muy claros de que este viejo sistema de corrupción que era cubierto hoy termina por explotar. Sí, yo creo que son distintas cosas que están ocurriendo. En el caso del crimen de Iguala hay dos carriles que se están mezclando y que no es una buena cosa. Uno es el asunto jurídico y de investigación de lo que ocurrió, y el otro es el uso político del tema. Entonces, los señores peritos argentinos, hasta donde yo pude leer lo que presentaron, son incertidumbres sobre las cosas que se tienen, mientras que los medios de comunicación retoman eso y lo alteran a la hora de publicarlo, fundamentalmente por no entender bien de qué se trata. No todos los medios. No, pero muchos o algunos, que es lo suficiente para que la PGR tenga que responder al nivel de los medios, claro. Y hace un margallate espantoso. El error que se comete en esto es que la ausencia de evidencia no es evidencia de ausencia. Entonces, lo que los peritos argentinos dicen es, pues no tenemos toda la evidencia, y lo que algunos medios ponen es, hay evidencia de que la PGR está actuando mal. No, pues son dos cosas totalmente distintas, es una alteración de la lógica de los documentos, que lleva a la PGR a contestar, en mi opinión, mal, porque no tenían por qué haber contado de esa manera, se mete en otro margallate, pero ese es el tema político. Yo creo que en el fondo lo que tú decías ahorita es lo importante, no hay gobiernos ordenados en esta región del país, lo que hay son saqueadores que toman el poder durante un tiempo, por la razón que sea, y se van llevando el dinero, ¿no? Tenemos evidencias pues muy abundantes en la historia de México de cómo los gobernadores se hacen multimillonarios a partir de sueldos que no les permitían ahorrar más allá de unos pocos millones de pesos en el transcurso de un sexenio. Yo hacía la cuenta y un gobernador normalito podría ahorrar unos 5 millones de pesos durante un sexenio, viviendo modestamente. 5 millones es un montón de dinero, pero comparado con lo que tiene un gobernador no es nada, ¿no? El señor Granier, pues hablábamos de miles de millones de lo que se había llevado, y ya está en el bote. En el caso del señor Murat se discute de departamentos de varios millones de dólares, no de millones de pesos. En el caso de Ángel Aguirre, pues se detiene a su hermano por la presunta malversación de 280 millones de pesos. O sea, es muchísimo más dinero. Mucha gente dice, bueno, ¿por qué Guerrero, Oaxaca, Chiapas viven en la pobreza? Los hemos explotado. No, pues han tenido gobiernos pésimos, y mientras sigan con gobiernos pésimos eso no va a funcionar, porque no solo saquean, sino que además se impide el desarrollo, por lo que ya comentábamos en el bloque anterior. No hay manera de tener una vocación económica, una orientación económica exitosa en estos estados, si nadie en su sano juicio va a ir a meter dinero porque te lo van a quitar los gobernadores. Ese es el problema. No hay Estado de Derecho, pero ni siquiera mínimo en esos lugares. No lo hay en el país, pero ahí es peor. Y
gobernadores o crimen organizado. Ahora, el crimen organizado... Bueno, no lo sé, pero... el crimen organizado, precisamente en estas 4 entidades y otras más, ha hecho que estos llamados municipios que conforman los diferentes estados sean increíblemente vulnerables. Y en términos de etapas, el crimen organizado primero va y se apropia de las policías municipales, en donde la vulnerabilidad es mayor, y luego del presidente municipal, y luego pues, de los recursos que fluyen a los municipios. Ahora, pues a través de la extorsión se ponen a cobrar impuestos que no son impuestos, pero es mucho más fácil agarrar y decirle, ¿sabes qué? Pues ya que los impuestos los cobra el gobierno federal y cuando te llega la lana me la das directamente, que es una manera diferente de hacer exactamente lo mismo que hacen algunos gobernadores. Es muy peligroso porque el encargado de proveer los servicios directamente a la población, como está constituido este país, es precisamente el municipio, de proveer la infraestructura, de proveer la seguridad, de proveer una serie de factores que simplemente no tienen el dinero. Y bajo estas circunstancias, pues menos todavía. Es verdaderamente trágico lo que ha venido gestándose con el municipio libre de este país y la disfuncionalidad que ya existe a ese nivel de gobierno. No sé cómo le vamos a hacer para resolver este problema, pero de los 2.000, para números redondos, 2.400 municipios de este país, pues prácticamente 2.000 están en un estado de vulnerabilidad terrible. Aunque haya ciertos municipios, sobre todo los que constituyen las principales ciudades del país, que tengan cierta viabilidad económica, la verdad es que el 80% no la tiene. Y el otro tema que está ligado a esto es toda esta propuesta de un sistema nacional anticorrupción que ya hemos venido platicando, cómo debería de funcionar. O sea, es obvio que este tipo de gobernadores no se trata solamente de que sean buenos o malos. Se trata de que en la medida en que una persona llega a un puesto con un enorme poder y no hay limitante alguna, pues a lo mejor si es honesto, tiene valores, se controla, se trata de evitar, pero 6 años son muchos. Y en función de esto, la propia realidad lo va llevando y termina en esto. No quiero decir que no haya responsabilidad, la hay, por supuesto que la hay. Por eso es que aquí lo que hay que hacer es encontrar mecanismos para disuadir, para evitar que esta posibilidad de robar pues siga funcionando como lo ha hecho durante todo este tiempo. Y por eso es que cuando se trata de manejar la propuesta del sistema anticorrupción, de decir, pues vamos a investigar para atrás y a todos, esto terminaría generando pues una cacería brutal. O sea, no sé quién va a cerrar la puerta de la prisión, porque de alguna manera el sistema funcionó durante mucho tiempo y más aún en un modelo democrático donde pues hiciste así chico, mucho más chico el poder del presidente y gobernadores y congresos hicieron lo que se les pegó la gana. Y en función de eso, pues, ¿cómo le haces? Y digo esto porque creo que es importante. Alguien dice, pues es que hay que sacar la espada y empezar a buscar a todo lo de atrás. Creo que terminarías acabando y volando toda la estructura institucional. En todo caso, esto tiene que ver con un nuevo acuerdo político que permita de alguna manera controlar de aquí en adelante o desde determinada fecha, si se puede investigar, esta situación, porque de lo contrario, o no vas a hacer nada o vas a convertir esto en una carnicería que simplemente de la cual nadie de ningún partido político va a salir limpio. Es peor que eso. Es decir, el año que entra vamos a cumplir 100, el primer siglo de este sistema autoritario y corrupto en el que vivimos, en el cual, bueno, pues todo el mundo saqueaba, desde los famosos carrancistas, que por eso se inventó hasta el verbo carrancear, y después Obregón, que no robó más porque nomás tenía una mano, y así en general. Y todas las grandes fortunas de México que se hicieron en el siglo XX se hicieron en connivencia con estos señores rateros que funcionaban como presidentes y gobernadores y demás. Algunos de ellos directamente son los que se vuelven empresarios para hacer la televisión o para hacer otras cosas. Entonces, si quisiéramos realmente revisar eso, nos vamos a meter en un margallate del que no hay salida. Yo no creo que sea el camino por allá. Lo importante es que vamos a ser de aquí en adelante, porque si no, no se resuelve nunca. Y si queremos verdaderamente resolver el problema de corrupción, el tema se llama impunidad. Es decir, la gente va a estar robando mientras no haya un castigo asociado. Para poder castigar a alguien, lo que tienes que hacer es que exista un poder superior a ellos que los pueda meter en orden, si no, esto no funciona. Y ese es nuestro problema hoy. No hay nada superior al poder de un gobernador en México.
Un gobernador no está limitado por nadie. El presidente no es su jefe, el Senado no es su jefe, su Congreso local es su subordinado, entonces nadie los controla. Y puede ocurrir que llegue gente decente ahí y haga que el Estado funcione, ha ocurrido, pero lo normal es que no sea así y que acaben saqueando el erario. Entonces la solución es limitar el poder de los gobernadores. Yo lo he dicho muchas veces y lo seguiré insistiendo hasta que alguien me haga caso. El chiste es tener la voluntad para poder hacer este sistema nacional anticorrupción. Los 3 partidos políticos ya declararon que es su prioridad en esta agenda legislativa. Empezaron el 1 de febrero y el reloj sigue contando. Y si lo tienen que hacer relativamente rápido. No es tan difícil crear un sistema nacional anticorrupción. El problema es la voluntad para poderlo hacer. Y es que a esto yo le hablaría el hecho de que los partidos tienen que llegar a la conclusión de que no se trata de un ajuste de cuentas interno. Porque si a la hora de que tú armas este sistema nacional anticorrupción, pones en la mira al presidente o a tal gobernador o a tal partido político, entonces simple y sencillamente no va a pasar, no habrá quien. Por eso tiene que ser hacia adelante, para que esto se acabe, pues si queremos ir hacia atrás, pues agarras a todos los que van a decidirlo, pues nunca lo van a hacer. No lo van a hacer. En todo caso, claro que entiendo que esto no puede ser muy justificable en ciertos momentos bajo el principio de que, bueno, pues estás hablando de un delito que se cometió. Sin embargo, tiene que ver con toda una estructura política que si no se modifica institucionalmente, pues te quedas verdaderamente atorado. Vámonos a una pausa y de regreso platicamos con ustedes temas de inflación, crecimiento de precios muy bajo, pero también otra vez el problema del crecimiento del país. Esto es Dinero y Poder. En enero los precios al consumidor bajaron 0.09%, la tasa anual de inflación a 3.07, su menor nivel desde marzo de 2011. De acuerdo con datos publicados por el INEGI, esta baja se debió a la terminación del cobro de larga distancia nacional y el descenso en otros alimentos y servicios como la luz. Con este resultado, la inflación en el país nuevamente entró en el objetivo del Banco de México, 3 más menos 1, que es lo que se espera. El problema es que no, dicen algunos, no, pues esto siga en el terreno descendente. Yo creo que hay nuevas variables que apuntan a que el problema vuelve a ser inflación. Y esto está ligado a un tipo de cambio que pues serán los griegos, la abuelita de los griegos, quien sea, pero el hecho real es que el peso ya llegó a los 15 frente al dólar. Hablas de, incluso hay quien dice que esto puede seguir aumentando en modelos especulativos como los que tuvimos en 2009, con la diferencia de que ahora tienes una economía que comienza a moverse, ya lo platicamos, y el problema es ¿qué haces? ¿A qué horas empiezas a mover tasas de interés? Y con esto, si los mueves, le pegas al crecimiento, o sea, lo bajas, y estás en ese dilema, mientras que pues dólares a 15 te van a generar una inflación, hagas como le hagas. Depende. En 2008, 2009 llegamos a tener el dólar a 15 pesos. Estabas caído en economía. Bueno, ahorita estás empezando a moverte. No creo que muchos de los que están empezando a vender se les ocurra de inmediato trasladar el incremento. No creo que lo hagan. Puede ser que lo hagan si este dólar a 15 pesos se mantiene ahí 3 meses. Pues entonces estaría yo de acuerdo contigo. Falta ver qué ocurre. Va a depender mucho de una gran cantidad de factores externos de los que no tenemos control. Está contrapesándose este efecto del dólar con reducciones como la que veíamos. En realidad, tener enero una inflación negativa es la primera vez en la historia que ocurre. O sea que es verdaderamente una noticia. Nunca habíamos tenido eso. Lo más cercano en 2005 fue una inflación chiquitita de 0.04%. Ahora es negativa. Desde que se miden los precios en 1970 no había ocurrido esto. Es una dinámica interesante. Varios de estos fenómenos van a continuar. Sigue bajando el precio de los celulares, siguen bajando las tasas de interés en los créditos a las personas, aun cuando el Banco de México no haya movido su tasa. El sistema financiero está haciéndose mucho más eficiente porque ahora ya es negocio prestar, cosa que no era antes de la reforma financiera. Estás teniendo un incremento en la masa salarial por el incremento de trabajadores, al que ya hemos comentado antes, que significa que puede estar vendiendo. Entonces, yo no veo que esto pueda ser un problema tan serio, el asunto del dólar, pero otra vez, si sigue el dólar a 15 pesos durante 3 meses, entonces sí va a ser un problema. El problema es esta temporalidad. Cuando teníamos un régimen de tipo de cambio fijo, era inequívoco. Si había una devaluación, prácticamente todo después de 3 meses se trasladaba a precios. Ahora no, ahora es un tipo de cambio flexible y es una apuesta. Además es una economía bastante más competitiva, en el sentido de que hay competencia en muchísimos más sectores. Telecomunicación, nada más para poner un ejemplo.
aumentar los precios de manera directa vinculado al tipo de cambio te puede acarrear muchos problemas en materia de ventas, porque o le compran a tu competidor o lo traen de fuera. Es una economía abierta y es un albur. Sí, efectivamente, si el tipo de cambio se queda permanentemente ahí, pues tenemos un problema. Ahora, no todo es pérdida. Con un tipo de cambio a 15 pesos por dólar, los exportadores están felices y están teniendo un auge. Las remesas están teniendo, ya representan 20%. Ese siempre fue el argumento cuando devaluaban, que decían que, y ahora sí va a ser más... Aquí es un fenómeno del mercado. ¿Cuándo le va a entrar el Banco de México a intervenir? A ver, ¿cuándo entra? Yo creo que por lo pronto no. El Banco de México va a tomar una decisión de largo plazo mientras la inflación subyacente no está en 3%, está en 2.3%. Y esa es una inflación increíblemente baja. Mientras los precios se mantengan ahí, el Banco de México va a decir, ¿quieren especular con el tipo de cambio? Especulen, compadres, a ver quién gana y a ver quién pierde. No es un problema generalizado como lo era antes, era la variable crucial del país, el tipo de cambio. Hoy es una variable más y hay que tomarla como tal. Hay apuestas de que se va a quedar ahí, hay apuestas que puede llegar inclusive a 16 pesos por dólar. La verdad es que el mercado está descontando que va a terminar alrededor de 14 pesos por dólar o un poquito por abajo a fines del 2015. Ya empezaron a ceder cierto tipo de variables. La más importante de todas que se vincula con eso es el precio del petróleo. Ya lleva 2 semanas después del anuncio de que se hacía el ajuste presupuestario, empezó a subir el Brent, empezó a subir el WTI y la mezcla mexicana ahí va poquito a poquito. Esas cosas tienden a compensarse. Y el problema de fondo es, por ejemplo, las empresas que importan. ¿Cuál es el tipo de cambio promedio que le voy a poner? Si yo le apuesto a que sea 15 pesos por dólar, puedo perder un chorro de lana y me van a dar un zape mis jefes por haberme equivocado. Y si le apuesto a 13, también puedo perder un chorro de lana. Entonces, ahí el punto fundamental no es pronosticar el tipo de cambio en el día a día, sino en el promedio de lo que voy a hacer en el transcurso del 2015. A ver, le voy a hacer la pregunta a Magario, porque ayer en el radio Ernesto me dijo que no sabía la respuesta. ¿Para qué entonces tanta reserva? No fue Ernesto, fue Mauricio. ¿Central? Sí, ¿para qué tanta reserva? Tienes casi 200,000 millones de dólares ahí metidos y vas acumulando, etcétera, y dices que los vas a usar cuando el tipo de cambio se devalúe más de 1,5%. No se devalúa, ahí lo dejas, estás repleto de reservas que nunca usas, que son tu escudo frente a un ataque monstruoso que viene quién sabe de dónde. Y total, el caso es que ahí están tus reservas que por lo pronto no sirven para disuadir. A ver, yo creo que la economía mexicana y el mundo en general ha venido cambiando de manera muy significativa los últimos 30 años. Y no nos estamos dando cuenta de ello. Entonces seguimos nosotros aquí en México preocupados por dos variables que en los años 80 eran determinantes, el tipo de cambio y el precio del petróleo. Esas dos variables determinaban el funcionamiento de la economía mexicana en los años 80, pero ya no estamos en los años 80, estamos en 2015. En 2015 el precio del petróleo y el tipo de cambio no tienen mucha importancia en la economía mexicana, hay cosas muchísimo más importantes. Si el Banco Central se pusiera a utilizar reservas para detener el movimiento del tipo de cambio cada vez que ocurre, estarías en un sistema, un régimen cambiario muy diferente del actual, no sería flexible, y si no es flexible, entonces las personas y las empresas no pueden tener las señales claras de lo que está ocurriendo y empiezan a cometer errores graves. Esa es la razón por la cual se abandonó el tipo de cambio fijo, se abandonó la flotación sucia, se abandonó la banda de flotación que experimentamos en esas épocas cuando esto era importante. Entonces, ¿para qué son las reservas? Para que no tengas un problema mayúsculo. Moverse el peso de 13.80 a 15.10 es un problema mayúsculo, no, porque el tipo de cambio no tiene mayor importancia en el corto plazo ahorita en México. Entonces, si yo estuviera en el Banco de México, haría lo mismo, seguiría desayunando tranquilo y luego descansando. Por eso estás acá y no en el Banco de México, pero bueno. ¿Para qué las reservas? ¿Para qué la reserva? Para prepagar deuda. ¿Para qué quieres una deuda a 50% del Producto Interno Bruto? Bájala. Y entonces te bajan los intereses. Para eso sí se puede utilizar la deuda. Si tú monetizas la Reserva Internacional, te metes en un problema inflacionario. Brutal. Échalo para afuera. No necesitas una deuda en los niveles en los que está ahorita. Y eso es perfectamente factible. Ya se hizo en el pasado y llegamos a tener 18% del PIB de deuda total del sector público. Ahorita estamos en niveles de arribita del 40% y si siguen las cosas así, pues puede que lleguemos a 50% del PIB. Que esa no es la medida fundamental, es
¿Cuánto pesa en términos de tus ingresos no petroleros? Y ahí sí ya tenemos algún tipo de problema. Para eso sí se puede usar la Reserva Internacional. Ahora, la tasa de interés en los Estados Unidos, pues un día dicen que sube y otro que no. Depende cómo están los dos números. Hoy fue día malo, digamos, y entonces todos están muy tranquilos porque dicen no la van a subir. Mañana puede ser que sea otra cosa distinta. Pero bueno, para junio, julio. Para junio, julio. Tú imagínate, ¿qué pasa? De un día para otro anuncia la Reserva Federal, así es, que se sube, ¿cuánto quieres? 25 puntos base. Un cuartito. 25, un cuartito de punto, ¿sí? Va para arriba y en ese momento vas a tener otra vez periodos de volatilidad tremendas en todo el mundo. A menos que pudieras en un momento determinado adelantarte tú a esa posibilidad. Ya tienes el día de hoy presión, pues, digamos, pues, sobre tasas de interés, sobre CETES, que empiezan con el tipo de cambio y precio de petróleo a querer subir y lo has deprimido. A ver, Macario. Si tú subes la tasa ahorita, en el momento que Estados Unidos la suba, la tienes vas a que tener volver que a subir. subir. Y entonces ya perdiste doble. ¿Para qué haces eso? Pero ¿Qué ganas? tu problema es hasta ¿Cuál dónde... problema? Es problema tuyo, porque tú eres el que se preocupa. Nosotros estamos bien dime tranquilos, cuánto vas a aguantar con un dólar a 15 sin mover precios. ¿3 meses más? ¿2 meses más? 3 meses en Semana Santa, ves cómo están las cosas. Ahí hay tiempo tranquilo, no hay que estar Precios. sufriendo. No, yo creo que son no. acelerados ustedes? El Banco de México, en todo caso, aumentaría la tasa de interés en la misma proporción que la Reserva Federal cuando lo haga. Y si es que decide hacerlo. México llegó muy tarde a bajar la tasa de interés, mucho después que Europa y que todas las economías emergentes, y cuando la bajó realmente funcionó. Yo creo que ahora va a ser exactamente igual. No es una mayor preocupación. Que se preocupen los que tienen una deuda como Grecia o Japón. Esos sí van a tener un periodo verdaderamente terrible con un cuartito de punto de tasa de interés. Paso, les va a caer en serio. El país que más resistió el ajuste cambiario durante el año pasado fue México. Es la economía entre los mercados emergentes, la economía más sólida que hay. El único país emergente en el mundo en el que vale la pena meter dinero hoy es México. Ni Turquía, ni Polonia, los inversionistas, nadie más. Brasil es una tragedia, China se está achicando. Es aquí, todo tranquilo. Ahí está Macario Esquetino, el nuevo vocero el nuevo del Departamento de Inversiones. Soy el optimista. Ernesto Cervera, Macario Esquetino, muchas gracias. Gracias a usted que nos ve y nos escucha todos los jueves aquí a las 10 de la noche en Canal 11 Dinero y Poder. También estamos en la radio Noticias MBS en el 102.5 del FM de lunes a viernes de 5 a 7 de la noche. Por nuestra parte, muchas gracias y muy buenas noches.